Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten, año nuevo. Y para el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una receta, no vamos a hablar, les traigo una receta que son de unos pancitos súper suavecitos. No va a llevar ni goma sultana ni psyllium, son unos pancitos, unos panes sin gluten espectaculares, fáciles, es una receta fácil que espero que les guste y están también muy ricos. Esta idea me vino después de mi viaje que hice a los Estados Unidos, donde veía en los supermercados este tipo de pan. No encontré una versión sin gluten del pan para poder probar, pero me quedé con las ganas, así que decidí intentarlo y hacer esta receta. Y bueno, como quedó tan buena, las comparto con ustedes. Y por cierto, eso me lleva a mi pregunta. ¿Les gustaría que hiciera un vídeo contando mi experiencia en mi viaje a Estados Unidos como celíaca? ¿Qué cosas tuve dificultades? ¿Qué comidas encontré? ¿Qué comidas no encontré? Y bueno, ¿cómo fue mi experiencia en total? Era la primera vez que iba a los Estados Unidos y en verdad iba un poquito asustada sobre qué encontraría y qué no. Obviamente me fui preparada. Si te gustaría que hiciera un vídeo así, déjame en los comentarios, dímelos qué tipo de temas quieres que trate en el vídeo, como cómo prepararse para un viaje o algo así. Y bueno, ahora sí, comencemos con la receta. Espero que les guste. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Comenzamos. Necesitarás un huevo grande. Este huevo pesa alrededor de unos 60 mililitros. Batimos un poco con la varilla de mano y le agregaremos, en mi caso, una cucharada de azúcar morena. Puede ser el endulzante que quieras y puedes agregarle más si quieres un poco más dulce, y un cuarto de cucharadita de sal. Mezclamos todo muy bien. Para las harinas le vamos a agregar 120 gramos de harina de arroz. Puede ser integral o harina de trigo sarraceno, también puede ser. 40 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca, 30 gramos de almidón de maíz, puede ser al rus y 4 gramos de levadura seca instantánea. Si donde vivas hace mucho frío, agrégale un poquito más de levadura, pero 4 gramos es más que suficiente. Le agregaremos 30 mililitros de agua, puede ser más si utilizas harinas integrales, así que ojito. Y si haces esta receta o cualquier otra receta, etiquétame, este es mi Instagram, allí comparto mucha más información y ustedes pueden compartir conmigo todas las fotografías, o los vídeos o las opiniones. En este punto le agregaremos 4 cucharadas de queso crema, puede ser queso crema sin lactosa. Esto es lo que nos va a unir todo, es la clave de todo. Esto es lo que estoy utilizando para unificar todo, le aporta la proteína y también me une la miga. Una maravilla, sin utilizar goma sultana ni psyllium, ni goma guar, ni cualquier otra goma. Esto, con la ayuda también del huevo, hace que se unifique todo, ya vas a ver. Si no sabes cómo funciona los espesantes, goma sultana, psyllium, por aquí arriba te dejo donde la lista donde se encuentran todos estos vídeos donde lo explico. Aquí le agregaremos 30 mililitros de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando aceite de oliva, pero puede ser el que tengas. Vamos a mezclar muy bien, a amasar muy bien en este punto hasta que se integre todos los ingredientes y obtengas una masa suave. La masa se tiene que sentir húmeda. Miren cómo se pega a mis manos. Miren la textura, es importante en todas las recetas mirar la textura de la masa. Cogemos un pedacito, ¿cómo sabemos que está bien? Cogemos un pedacito y hacemos una bolita. Si se mantiene, ya lo tenemos. Hora de traer nuestra bandeja donde vamos a colocar nuestras bolitas. Esta es una bandeja de 20 por 20 centímetros.
Las bolitas son alrededor de un tamaño de una pelota de golf. Así. Vamos colocando poco a poco, unas al lado de las otras. Me han salido unas 11,5 porque una bolita más pequeña. Y aquí le estoy colocando esta barrera para, como la masa es muy blandita, no se explaye porque queda un espacio. Aquí lo estoy tapando con papel film, puede ser con una bayeta de cocina o un paño de cocina. Y lo dejaré reposar. En mi caso fueron a temperatura ambiente, que estaba unos 17 grados, por 1 hora aproximadamente. Pero pendiente porque son muy pequeñitos y depende de la temperatura, puede ser más rápido. Y miren, han aumentado más o menos el doble aproximadamente. Se han pegado unos con los otros. Perfecto. Ahora lo voy a pintar con un poco de leche con huevo batido. Y lo llevaré a hornear. 180 grados, horno precalentado, calor arriba y abajo, sin ventilador. Alrededor de unos 20 minutos fueron en mi caso, 20-25 minutos. En mi caso y en mi horno. Miren, dejaremos enfriar. Yo lo saco así. Perfecto. Miren qué belleza. Magníficos. Huelen espectaculares. Miren qué suavecitos están. Lo voy a pintar un poco con miel por arriba porque quiero que tenga dulzor. Puede ser mermelada también. Y bueno, miren qué espectáculo. Van a ver la miga ahora. Miren qué suavecito. Ahorita más adelante lo abro por la mitad para que vean cómo está por dentro. Parece hasta un bizcocho y todo. Miren qué miga más maravillosa. Lo podemos picar, como estoy haciendo yo, en pancitos, y pueden servir para pancitos para acompañar comidas o para hacer pequeños sándwiches o también incluso hamburguesas, qué sé yo. Miren qué maravilla. Lo abrimos así y hacemos nuestro sándwich. Miren qué miga más maravillosa. Ahora bien, ¿cómo lo conservo yo? Yo lo meto en una bolsa de plástico y lo guardo en la nevera. ¿Por qué? Porque llevan queso crema estos panes. Vas a notar que se van a poner un poco duros cuando lo metas en la nevera. No te asustes ni que te entre el pánico. Lo sacas, le das un toque de calor al microondas y vas a ver que vuelven a ser tan suavecitos como cuando lo has cocinado. También puede ser un toque de calor en una sartén. Se endurece porque endurece el queso crema. Pero igual están maravillosos y se ponen blanditos súper rápidos. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Estos pancitos súper fáciles. Espero que lo hagan, que compartan conmigo. Mi Instagram es este de por aquí. Por allí comparto cosas que no comparto por aquí. Por allí puedes ver encuestas y todo eso. Y todo al momento. Recuerda, si te gusta el vídeo, déjame un me gusta. Comparte para que otras personas puedan beneficiarte también de esta información. Y bueno, comenta. Recuerda decirme si te gustaría que hiciera el vídeo de mi experiencia en mi viaje en los Estados Unidos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.